posee Alicia hacia su esposo genera el mantenimiento del trato hostil por parte de su esposo. Y la tercera, Alicia cree que para poder brindarle un hogar a sus hijos debe dejar que José le falte al respeto. La familia es un sistema abierto y con una estructura determinante que presenta situaciones que generan estabilidad y cambio. La naturaleza de la interacción es circular y se reorganiza cuando hay crisis. En la violencia se desarrolla un sistema disfuncional y es concebida como un fenómeno relacional centrado en la conducta, las interacciones y el contexto inmediato establecido en el modelo circular de la violencia por encima de las relaciones lineales, entendiéndose como una secuencia de conductas encadenadas que cada vez aumentan su nivel. Las interacciones sistémicas basadas en la familia son importantes y efectivas en problemas conductuales como el abuso del alcohol, promoviendo el compromiso del tratamiento y previniendo las recaídas. Sin embargo, las competencias de la comisaría no llegan hasta esta fase de intervención y tratamiento. De la única forma que se puede exigir es por parte del comisario de apoyo jurídico que lo evidencien dentro del fallo en alguno de sus numerales. El carácter cíclico de la violencia aumenta cuando la persona consiente y tolera el maltrato hacia ella. La forma cíclica intercala procesos de calma y afecto de la dinámica y comprende tres fases. La primera, tensión; la segunda, agresión; y la tercera, conciliación o luna de miel, esto según Walker en 1979, las cuales se reinician cada vez para repetir el ciclo. De esta forma, la fase del ciclo, especialmente en la última, es donde se mantiene la violencia, en la que la víctima, en este caso Alicia, quien además de ser violentada es engañada por su esposo, cree que esta es una forma de reconocimiento y de recibir amor. La dinámica de la familia evidencia ejercicio de poder por parte de José, quien lleva el orden y el mando del hogar. Como tipo de estudio de caso, tenemos un caso intrínseco en el que se observó desde afuera y logramos indagar en hechos como comportamientos agresivos, violencia física, el sentimiento de culpa por parte del agresor, y se concluyó que la violencia que se presenta en la mayoría de estos casos empieza a aumentar desde la violencia verbal hasta la violencia física. Los instrumentos utilizados para este caso fue la entrevista semiestructurada y el instrumento de identificación preliminar de riesgo, los cuales se complementan. El instrumento nos lleva a hacer preguntas estructuradas en las que espontáneamente van a salir otras preguntas que nos van a aclarar el caso. Para esto tenemos que seguir la composición del instrumento de identificación, el cual viene en 5 apartados. El primero, los datos de identificación del usuario. El segundo, los hechos del caso, que vienen en tiempo, modo y lugar. El tipo de la violencia que le ejercieron hacia el usuario, hacia la víctima. Los factores que consideran desencadenantes para el maltrato y la identificación del riesgo, que es el concepto que se da con el complemento tanto de las preguntas estructuradas como de las espontáneas. En la comisaría de familia se realiza un trámite netamente administrativo y la parte legal única que se realiza es por parte de la página de la Fiscalía, que se llama SPOA, en donde se suben los hechos y la Fiscalía se da cuenta de las agresiones que está presentando o viviendo la persona que va a denunciar los hechos en una comisaría de familia. Dentro de la comisaría
Posteriormente se da una intervención legal y pertinente según el caso. Hasta ahí nosotros llegamos. La parte de la intervención o la parte de tratamiento y seguimiento ya se da, es más en una cuarta fase, después de que se da una audiencia, después de que se estudia el caso y donde se revisa que realmente se esté dando cumplimiento a todo lo que se realizó dentro del instrumento, se identificó, perdón, y que se cumpla la medida de protección. Dentro de los resultados que se pudieron obtener a través de la aplicación del instrumento de identificación de riesgo y la entrevista semiestructurada, se pudo determinar el nivel de riesgo y los tipos de violencia a los cuales está siendo expuesta Alicia, dentro de los cuales se rescata la violencia física, verbal, económica, patrimonial y psicológica. Identificar una serie de factores que influyen y contribuyen en el mantenimiento de estas conductas. Los primeros factores que se identifican son los factores detonantes. Estos se pueden definir como las situaciones o las acciones que generan o evocan las agresiones. Dentro de este encontramos el consumo de alcohol y comportamientos celosos, posesivos y machistas por parte del esposo de Alicia. Los segundos factores que se encuentran son los factores de riesgo, dentro de los cuales se destaca la dependencia económica que tiene Alicia hacia su esposo, puesto que debido al comportamiento celoso y machista que éste tiene, no permite que ella trabaje, por lo cual depende 100% de su esposo. También encontramos la dependencia afectiva y la dependencia por las niñas, dado que en la entrevista Alicia manifiesta que no quiere que sus hijas crezcan sin su papá. Dentro de ese mismo punto también encontramos antecedentes de agresiones mutuas, ya que Alicia da a conocer que cuando su esposo se pone agresivo, ella también utiliza agresiones verbales y físicas para defenderse. Por último, los factores que se identifican son los factores protectores. Dentro de estos factores encontramos el apoyo de su red familiar, especialmente de su progenitora, quien fue la persona que la motivó a denunciar, ya que se identifica un comportamiento sumiso por parte de Alicia. Teniendo en cuenta la entrevista semiestructurada que se le realizó a Alicia, se puede determinar que las agresiones han sido constantes, dado que ella da a conocer que desde el inicio de la relación su compañero presentaba comportamientos agresivos, las cuales se fueron intensificando con el tiempo. De igual manera, se logra determinar que los primeros signos de violencia fue a nivel psicológico y verbal. La siguiente manera fue a nivel económico, dado que ella al quedar en embarazo tuvo que dedicarse a sus hijas y a las funciones del hogar. Dentro de las principales conclusiones a las cuales se llegó en este estudio de caso, se destaca que uno de los principales factores que influyen en el mantenimiento de la violencia intrafamiliar es el contexto o las culturas y creencias machistas, dado que son estas las que justifican los comportamientos agresivos del hombre como respuesta a su rol autoritario dentro de la relación. Así como también se identifica que la violencia intrafamiliar se desarrolla de manera ascendente, dado que varios estudios confirman que una de las primeras formas de agresión o tipos de violencia que se manifiestan al inicio de una relación son psicológicos y verbal, siendo estas incrementadas y terminadas en agresiones físicas. De igual manera, estos comportamientos siguen un patrón circular, dado que después de las primeras agresiones, estas tienden a repetirse. Por último, y no menos importante, se identifica que algunas de las dificultades que se presentan dentro de la dinámica relacional sistémica es el ejercicio de poder, la dificultad de comunicación, el cumplimiento de roles y responsabilidades dentro del núcleo familiar. Dentro de los resultados que se pudieron obtener a través de la aplicación del instrumento de identificación de riesgo y la entrevista semiestructurada, se pudo determinar el nivel de riesgo y los tipos de violencia a los cuales está siendo expuesta Alicia, dentro de los cuales se rescata la violencia física, verbal, económica, patrimonial y psicológica. Identificar una serie de factores que influyen y contribuyen en el mantenimiento de estas conductas. Los primeros factores que se identifican son los factores detonantes. Estos se pueden definir como las situaciones o las acciones que generan